Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a dándole seguimiento a Marco Tulio Cicerón y su legado de diferentes obras. Vamos a ver la segunda parte el día de hoy sobre lo que viene siendo el libro llamado El Tratado de la República y el Tratado de las Leyes Catilinarias, que son dos obras en una porque al igual que el tratado que vimos anteriormente de Marco Tulio Cicerón, que es el tratado de lo que viene siendo la vejez, la amistad, los oficios y los deberes, pues esta obra es como la continuación en otro periodo histórico de Marco Tulio Cicerón de lo que él pensaba como gran defensor de la República Romana. La verdad es que Marco Tulio Cicerón es muy conocido, como lo vimos en el anterior video, por su legado a la defensa de la República clásica en Roma, que era muy parecida a la clásica República ateniense en la antigua Grecia. Hemos visto que históricamente los romanos copiaban muchas cosas de los griegos. Una de ellas era su forma de gobierno de la esplendorosa Atenas griega de algunos siglos antes. Entonces, vamos a ver aquí el legado de este libro. Ahí está en pantalla, con inteligencia artificial hecho el- la efigie de lo que fue Marco Tulio Cicerón. Más o menos así debió haberse visto cuando vivía. ¿Qué contiene el Tratado de la República y el Tratado de las Leyes Catilinarias? Es lo que vamos a ver. Porque aquí ya no aborda tanto lo que es la filosofía de Marco Tulio Cicerón, que sí lo abordó en el Tratado de la Vejez, el Tratado de los Oficios y los Deberes y en el Tratado de la Amistad. Aquí en esta obra habla más de su contenido político. La obra denominada actualmente como Tratado de la República es un tratado de filosofía política escrita por Marco Tulio Cicerón entre el año 55 y 51 a.C. Se trata de una obra original y filosófica que analiza las formas de gobierno y sus degeneraciones a través del ejercicio del poder y la ambición del ser humano. Entonces aquí ya no retoma tanto la filosofía personal, individual del pensador romano, sino más bien el pensamiento político del mismo, la filosofía jurídica y la filosofía de Estado. En él estructura su pensamiento político estadista en dicha obra, separando un poco su pensamiento filosófico, lo que hemos comentado, que expuso en sus otras obras, como los oficios o los deberes de la vejez y de la amistad, los que vimos en el anterior video. ¿Qué características tiene la obra del Tratado de la República? Aquí hice un pequeño análisis muy breve de los tres vamos a decirlo así, rubros importantes a señalar. Número uno, en su estructura. Se divide en 6 libros, aunque solo se conservan completos los primeros. Sí, evidentemente con el tiempo, pues ya sabemos que han pasado más de 2000 años y se pierden con el tiempo algunas hojas. El estilo, ¿qué estilo tiene esta obra? Se desarrolla en forma de diálogo hipotético entre Cipión Emiliano, Lelio y otros personajes. Cabe destacar que entre los amigos que decía Cicerón que él tenía, Escipión Emiliano era un gobernante romano que era muy amigo de Cicerón, y para él Escipión era un ejemplo de cómo debía ser un gobernante. ¿Por qué? Porque era muy apegado a sus principios de amistad, del deber y de los oficios políticos. Entonces, por eso lo puso como ejemplo. Los temas, ¿qué temas contiene el libro este Tratado de la República? Analiza las condiciones de la vida política, la constitución de una nación, la grandeza del Imperio Romano y las instituciones y leyes que lo podrían mantener. Para Marco Tulio Cicerón era muy importante saber o preservar las instituciones que dentro del derecho de Roma le dieron un auge a esa civilización, y además debían de preservar esa forma de gobierno y de forma de vida que ellos conocían, porque para ellos era importante preservar esa civilización. En su obra Tratado de la República, Cicerón consideraba que el gobierno ideal era el que combinaba lo mejor de la monarquía, la aristocracia y la democracia, tal como ocurría en la República Romana. Para él, la justicia consistía en no hacer daño al hombre, y la ley era una obra de la razón que prescribía obrar el bien y evitar el mal. Ese era el postulado máximo de Cicerón. Para él, la forma de gobierno idónea era la que tenía Roma precisamente. ¿Por qué? Porque tenía lo mejor de la monarquía, lo mejor de la aristocracia y lo mejor de la democracia. Hay que mencionar también que él habla de aristocracia porque él, Marco Tulio Cicerón, al ser de origen noble, de origen patricio, o sea, de persona rica, familia antigua romana, él era, pues, vamos a decirlo así, era clasista en ese sentido. Que para él el pueblo debía tener democracia, o sea, debe tener participación ciudadana para votar algunos temas,
pero en lo que era gobierno exclusivamente, pues pertenecía a la aristocracia, que eran las familias más antiguas fundadoras de Roma. Entonces, para Marco Tulio Cicerón, la monarquía, lo mejor de la monarquía era la efectividad en el poder ejecutivo, y lo tenía la República Romana a través de la figura del dictador romano, que más adelante hubo luchas entre Julio César, entre Marco Craso, Pompeyo, etcétera, ¿no? Y la justicia, pues ya sabemos, ¿no? El concepto que él tenía de justicia es el de no hacer daño al hombre, y que la ley era un instrumento de la razón para que se pudiera obrar bien y evitar el mal. La otra obra que viene junta con esa de la República, el Tratado de las Leyes Catilinarias. ¿Por qué se llama Catilinarias? Dicen muchos, ¿no? Es un tratado de política que analiza la constitución y la fuerza de los estados de la República Romana. En ese tratado, Marco Tulio Cicerón discute sobre cómo las leyes pueden mantener, proteger y perpetuar a los estados. Él pone como ejemplo a Roma de modelo a seguir, de forma de gobierno efectivo, eficiente, obviamente atendiendo muchas cuestiones. Él sabía que Roma era una nación poderosa, que tenía un vasto territorio, manejo infinito de recursos, muchísima población, un ejército bien entrenado y poderoso, y todo eso le ayudaba a coexistir con cierta armonía. Recibe este nombre, el libro de Tratado de las Leyes Catilinarias, porque en ese tratado Cicerón ataca a su rival ideológico más acérrimo, que era Lucio Sergio Catilina, quien fue en esa época un influyente político romano, y además de que históricamente ha sido considerado un conspirador contra la República Romana clásica. Lucio Sergio Catilina era una persona de origen humilde, de origen plebeyo en la República Romana, y este hombre pues tenía ciertas diferencias con Cicerón, diferencias que donde tenía que ver con la democracia. Para Lucio Sergio Catilina, el pueblo más humilde, los plebeyos, tenían que intervenir en las decisiones políticas más trascendentes. En cambio, Cicerón decía que la forma de gobierno de Roma tenía que apegarse, como les dije, a la aristocracia. Ahí eran asuntos más personales de ellos y de ideología. Cicerón fue pieza importante en investigar y denunciar las llamadas conjuras, encabezadas por Catilina, que supuestamente pretendían acabar con la República, lo que fue expuesto en reiteradas ocasiones en el Senado de Roma. La pintura que muestra ese momento, ahí si se dan cuenta, a su izquierda ven a Cicerón hablando frente al Senado romano, y acá en la parte derecha ven a Catilina arrinconado, siendo acusado, escuchando todo lo que está diciendo Cicerón sobre él, contra él, porque decían que Catilina estaba conspirando para destruir la república como la conocían en ese entonces, y quería fundar una república diferente, más popular, más de corte popular y no aristocrático. Ahí está la imagen, pues en ese entonces no había fotografías, pero es una pintura, ¿no? Luego de que muchos partidarios de Catilina fueran encarcelados y posteriormente condenados a muerte, el propio Lucio Sergio Catilina fue proscrito, es decir, declarado enemigo de la República de Roma, y tuvo que huir de los dominios romanos para subsistir. Sin embargo, intentó en varias ocasiones rebeliones y golpes de estado, lo que finalmente lo llevó a su orden de ejecución, que se dio en combate porque no pudo ser capturado. Pues Catilina vivió y murió como los valientes, ¿no? No porque fuera enemigo de Cicerón quiere decir que era un cobarde, sino que Catilina era un hombre de comisiones firmes y murió en combate, rebelándose contra la República Romana, porque él quería cambiar esa forma de gobierno, ¿no? Y no le quedó más que huir, como proscrito que era, como era una persona declarada enemigo del Estado romano, y tuvo que luchar en las periferias de la República Romana. Cicerón y su astucia política durante los triunviratos. Es notorio que su defensa de la República Romana clásica le causó diferencias de algunos momentos, sobre todo con los poderosos cónsules romanos que encabezaron 2 triunviratos en momentos casi consecutivos. Primeramente el primer triunvirato, que era el de Marco Craso, el de Julio César y el de Pompeyo Magno, que ellos merecen un video aparte porque fueron personajes muy importantes en la República Romana y en su transición a ser un imperio. En un primer momento, y luego con César Octavio, Marco Lépido y Marco Antonio, siendo este último con quien manifestaba una tremenda enemistad, llevando al odio por parte del triunviro hacia el jurista y filósofo, pues además Marco Antonio era un admirador y amigo de Lucio Sergio Catilina. Aquí es muy importante recordar en esta etapa histórica que dentro del pensamiento de Cicerón existía ese odio, esa rivalidad tan encarnada con Lucio Sergio Catilina,
que pues llevó a la muerte a Lucio Sergio Catilina. Sin embargo, él también, como era parte de la plebe, era plebeyo, tenía un sector que lo apoyaba. Y dentro de ese sector había un triunviro, un hombre poderoso, que era Marco Antonio. Marco Antonio que era el triunviro fuerte del segundo triunvirato. Entonces tuvo una rivalidad con él y no lo quería Marco Antonio a Marco Tulio Cicerón, por esa razón. A pesar de algunas diferencias, se alineó con César Octavio, pero luego este lo abandonaría a su suerte, pues planeaba ya proclamarse emperador de Roma, y conociendo a Cicerón sabía que sería un opositor como lo fue con su tío Julio César tiempo atrás. Aquí en este momento ya Cicerón se fue quedando más solo, cada vez más solo, porque sabía César Octavio, mejor conocido después como César Augusto, sobrino de Julio César, que iba a ser, que él se quería proclamar emperador, y obviamente Cicerón no lo iba a permitir porque él era un defensor de la República Romana Clásica. Entonces lo fue olvidando, lo fue haciendo a un lado por aquello de que se le fuera a revelar después y no quería tener enemigo en casa, ¿no? Entonces lo dejó a su suerte, no lo atacó, no lo ordenó matar, pero sí lo abandonó a su suerte. Finalmente, luego de una serie de persecuciones que terminaron por exiliarlo de Roma y por ser un defensor de la República Romana Clásica, en el año 43 a.C. fue ordenada su ejecución por el cónsul Marco Antonio, su más férreo enemigo, quien además deseaba venganza por la muerte de su amigo Catilina. Ahí está una pintura también representativa de la época, en donde está el senador Marco Antonio acá, sentado a la izquierda, mirando acá a la derecha cómo le entregan en una bandeja, en una charola, la cabeza de Marco Tulio Cicerón. Cicerón acabó sus días perseguido por fuerzas de Marco Antonio, y al no tener ya un apoyo de un triunviro fuerte como lo fue César Octavio, César Augusto, ya no lo protegió. Entonces él tuvo que defenderse solo y no pudo obviamente huir por mucho tiempo. Cuando dieron con él, pues fue condenado a muerte y ejecutado. Cortaron su cabeza y se la llevaron a Marco Antonio para dárselo como ofrenda. Y ahí terminaron los días de Cicerón. ¿Cuál es el legado de Marco Tulio Cicerón? Ya para finalizar, obras, pues Cicerón fue un escritor y orador prolífico que dejó un extenso legado de obras filosóficas, textos jurídicos, cartas y discursos. ¿Qué contribución tuvo al derecho? Cicerón concibió el derecho como una estructura con vida propia que ha existido desde siempre. Él era un jus naturalista por antonomasia. Él creía en la existencia del derecho a priori junto con la humanidad, y que no solamente era una construcción social como son las corrientes positivistas. Era en la defensa de la República. Él también, como ferviente defensor de la República, combatió la dictadura de César en su momento, y eso pues obviamente le llevó ciertos distanciamientos, como lo hizo con César Augusto. Esos son los tres grandes rubros, contribuciones que hizo Cicerón. Tiene libros muy buenos como este que les acabo de explicar, el Tratado de la República y el Tratado de las Leyes Catilinarias. Es un libro que para todos los estudiantes de Derecho, de Filosofía, es muy importante que lo lean, porque pueden entender un poco más a fondo la idiosincrasia de los pensadores romanos de la época de la República tardía, ya próximamente casi ser imperio. Curiosamente, después de la muerte de Cicerón, cae la República Romana y empieza la nueva etapa del Imperio de Roma, con la coronación de César Augusto como primer César romano. Pues las fuentes y referencias aquí están en pantalla. Espero que les haya gustado el video. Fue un poco breve porque ya habíamos abordado el tema de Marco Tulio Cicerón, de su legado y pensamiento político. Aquí nada más queremos hablar un poco de su legado, de qué hizo en los hechos y cuáles fueron sus atribuciones dentro de ese periodo histórico tan importante que le tocó entre la transición de la caída de la República tardía y el primer imperio de Roma, que fue con la llegada de César Augusto. Se abolió lo que era la República Romana como había sido tradicionalmente. Ahí están los libros de los que obtuvimos información muy valiosa. Y Cicerón, pues como sabemos, es un referente del derecho, no solamente del derecho romano, sino del derecho en general por sus obras filosóficas. Espero que les haya gustado el video. Si les agrada, si tienen alguna pregunta, duda, comentario, con gusto lo estaré escuchando, lo estaré leyendo. Me pueden dejar en la caja de comentarios cualquier anotación que hagan, y hasta luego.